Bueno, el tema que voy a tratar tiene que ver con la fragilidad y la hipertensión arterial, y esta presentación es una presentación que invita, así como yo le digo a mis alumnos o a los becados, este es un desde, y la idea obviamente es motivarlo para que después si ustedes tienen preguntas o si al otro día o el día lunes o martes ustedes quieren, les asalta la duda, como dicen algunos de mis alumnos, bueno, tengan la confianza de poder comunicarse con nosotros vía correo para que nosotros los podamos acompañar y de a poco vayamos difundiendo un poco más el qué tiene que ver la geriatría con el resto de las especialidades, pero nunca perdiendo el foco de que nosotros somos un equipo interdisciplinario. Así que esta es la visión de nosotros y que obviamente se interrelaciona con la experiencia que cada uno de ustedes tiene y que trae consigo el día de hoy. Bueno, durante esta presentación vamos a seguir una hoja de ruta, ya que nos encanta a nosotros desde la formación de la beca poder decirlo. Este es el camino que vamos a seguir. Vamos a hablar sobre el envejecimiento saludable, una pequeña, en realidad, introducción, cambios asociados al envejecimiento para entender un poquito más de por qué es tan relevante hablar de hipertensión arterial en esta etapa. ¿Qué es la fragilidad? Que es un término que me imagino que antes se escuchaba poco, quizás lo interpretábamos de distintas formas, pero que ahora es cada vez más relevante conocer de qué se trata y obviamente el poder familiarizarnos con algunas herramientas de screening o de evaluación rápida, porque la idea no es entorpecer, sino facilitar el proceso de que ustedes puedan diagnosticar la fragilidad. Y hablar de hipertensión en pacientes mayores y cierto grado de evidencia, obviamente, que nos deja de alguna forma el estímulo para seguir profundizando en el tema, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Sobre lo que es el envejecimiento saludable, la OMS el año 2021 interpretó una meta, así como todas las instituciones, también ministeriales, entre otras, se propuso una meta desde el año 2021 al 2030, en donde en esta meta relaciona el decir cada persona mayor puede impulsar un cambio, ¿ya? Y frente a esto, para nosotros eso es tremendamente relevante porque, como ustedes ya lo deben saber, la población de pacientes mayores es una población que va en aumento en todos los países y obviamente mayormente en los países en desarrollo como nosotros o en los países ya que están desarrollados, que es la vivencia que Europa va teniendo y que obviamente nos va retroalimentando a nosotros en el camino, ¿ya? Nosotros siendo un país en desarrollo vamos a hablar de pacientes mayores, todo aquel que tiene 60 años o más, a pesar de que los estudios que se les va a mostrar ahora, cuando hacen los cortes para hablar de pacientes mayores, es de 65 años o más, dependiendo del país del que viene. De acuerdo a esto, el envejecimiento saludable es tremendamente relevante para nosotros, ¿ya? Y ellos lo fundamentan el cómo lo podemos abordar a través de 3 temáticas distintas. Uno, lo más importante, el centro y el objetivo de este envejecimiento saludable es que el paciente mayor mantenga su capacidad funcional, ¿ya? O sea, este paciente, desde el punto de vista de la funcionalidad, es capaz de cubrir todas sus necesidades básicas, es capaz de, cuando yo hablo de necesidades básicas, tenemos distintos tipos, pero bañarse, vestirse, comer, cosas que son intradomiciliarias, pero también capacidad y funcionalidad extradomiciliaria. El paciente que puede transportarse todavía, hacer todavía todo lo que son sus trámites bancarios, el poder planificar algunas actividades. Ese es el paciente mayor al que nosotros todos, no solamente los geriatras obviamente, aspiramos en esta meta 2021-2030, ¿ya? Y de acuerdo a eso, ellos proponen de que hay 2 polos que nosotros tenemos que, de alguna forma, no perder el norte. Uno, son las capacidades intrínsecas del paciente, o sea, cómo yo mantengo toda la capacidad física, la capacidad cognitiva, las capacidades sensoriales del paciente, ¿sí? Y con ello, estas capacidades intrínsecas que tiene el paciente, cómo interactúan con el entorno que yo le ofrezco a mi paciente, ¿ya? Entonces, son 2 términos tremendamente relevantes porque a veces cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente nos olvidamos un poquito de cuál es el entorno. Entonces, al momento de nosotros de preguntar y entrevistar, es importante que no preguntemos qué está pasando en la casa, cuál es su actividad básica, cuál es su interacción con el resto del entorno, porque eso nos va a llevar a hacer planificaciones mucho más directas que
obviamente aseguren que su capacidad funcional se mantenga intacta, ¿ya? Y es por eso que nosotros a veces preguntamos tantas cosas durante la consulta, que a veces uno se pregunta, ¿pero por qué pregunta tanto? Bueno, este es el fundamento. Si yo sumo en torno la capacidad intrínseca, que tiene que ver con esto que les mencioné, lo físico, lo cognitivo, lo locomotor, entre otras cosas, y con eso establezco la base, la raíz, y mantengo la capacidad funcional de mi paciente, para nosotros ya es un logro, y es algo importante. Siguiendo con la presentación, hay otro término relevante en geriatría que tiene que ver con los cambios del envejecimiento, ¿ya? Cada una de sus disciplinas, no solamente la cardiovascular, nefrología, desde el punto de vista neurológico también, algunos otros tipos, nos muestran cómo a través del tiempo y de los años, los distintos sistemas van teniendo cambios, ¿ya? En este caso lo cardiovascular, que es lo que nos convoca por la hipertensión arterial. Nos muestra algunas teorías en que nos habla de que condiciones como el envejecimiento mismo, la senescencia, la obesidad visceral, que se ve bastante, obesidad sarcopénica, que es lo que también se conversa, no sé si hay algún nutricionista en esta charla, las alteraciones inmunológicas, la predisposición genética, la predisposición o en realidad el estado de tener enfermedades crónicas. Nosotros cada vez más, ya no es raro, pero quizás cuando nos formamos, para nosotros ver un paciente con EPOC de 65 años era ya ver un paciente con oxígeno sarcopénico que está falleciendo, pero en realidad yo ahora veo pacientes con EPOC que tienen 98 años y que tienen una carga de enfermedad increíble a lo largo de los años, o vemos pacientes de 75, 80 años que tienen lupus y están aquí. Antes uno diagnosticaba el lupus y uno no esperaba más de 50 años, ahora tiene 70, 80 años, al igual que la artritis reumatoide, que son factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, finalmente eso desemboca en un término que es en el filmaging, ¿ya? Que es un estado crónico de inflamación de un grado leve, que es lo que ellos mencionan, pero leve constante. O sea, estoy crónicamente inflamado de un grado leve, pero este grado leve es permanente, y eso finalmente provoca daño, ¿ya? Y dentro de los daños que puede provocar esta predisposición a desarrollar la hipertensión arterial y otras alteraciones que yo les traigo aquí en el cuadro a colación, ¿ya? Desde el punto de vista cardiovascular, esto va a alterar las composiciones elásticas de la capa media a nivel arterial, va a alterar el grosor de las arterias tanto microvasculares como macrovasculares, nos va a llevar a lo que es la disfunción endotelial. Nosotros, bueno, los cardiogeriatras, yo no, pero los cardiogeriatras hablan mucho del endotelio, o los cardiólogos, ustedes cardiólogos, si hay algún cardiólogo por acá, el endotelio, cómo se ve de alguna forma afectado por esta inflamación o por el estrés oxidativo constante que se provoca dentro de este concepto. Y cómo esto puede desembocar en este aumento de la presión sistólica, aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, alteraciones de remodelación, entre otras cosas, y la disminución de la presión diastólica, ¿ya? Con eso, esta presión de pulso, que uno habla antes que se produce esta alteración casi fisiológica del paciente, son parte del envejecimiento que uno espera en un paciente mayor. Siguiendo la misma línea, tenemos entonces un envejecimiento que es esperable, pero ojo, ¿qué pasa cuando este envejecimiento que es esperable, esta inflamación, se topa con el estrés oxidativo, se topa con eventos como enfermedades cardiovasculares y se asocia finalmente, y esto lo vamos a ver en la presentación, a este síndrome geriátrico que para nosotros es tan relevante, que es la fragilidad, ¿ya? O sea, finalmente yo lo que tengo es un envejecimiento normal que yo estoy esperando que pueda pasar, no solamente cardiovascular, hay de otros sistemas, pero este envejecimiento en algún momento se puede ver enfrentado a estos tópicos que yo les traigo a colación. Siguiendo entonces con la presentación, ¿qué es la fragilidad de la que me está hablando la doctora? Es solamente esta percepción que yo tengo a veces cuando paso visita en el hospital y veo al paciente mayor que está en la cama y digo, sí, es frágil, o en realidad hay algo detrás de ello. Y por otro lado, ¿por qué los geriatras le dan tanta importancia y relevancia al diagnóstico en forma dirigida de la fragilidad? Desde el punto de vista entonces de la terminología de la fragilidad, es importante volver
un poco hacia atrás y hablar de que sí, existe un envejecimiento que es normal, o sea, alteraciones o disminución de las capacidades que yo espero a través de los años, y que entra dentro del concepto de la homeostenosis, o sea, va disminuyendo mi capacidad, no solamente cardiovascular, sino que ustedes, como bien lo saben, función renal después de los 60 años, todo lo que es la capacidad de saturación de oxígeno después de los 60 años y las alteraciones de inmunosenescencia, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, yo espero que normalmente hay una capacidad que vaya en disminución, ¿sí? Pero esta capacidad en disminución, finalmente, aunque mi paciente mayor se enfrenta al estresor, mi paciente mayor logra salir, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la fragilidad? El paciente pierde este equilibrio de la homeostenosis, ¿sí? Pierde este equilibrio de aún resistir. Entonces, finalmente, lo que pasa es que la reserva funcional del paciente declina más de lo que yo esperaba, y hace que la resistencia que él tenga para poder responder a cualquier estresor la pierda, ¿ya? Cuando eso se pierde, obviamente, no va a responder igualmente, lamentablemente va a tener una respuesta peor, y eso lo puede llevar a mayor morbilidad, a mayores enfermedades, hospitalizaciones y, bueno, institucionalización y en algunos casos incluso la muerte, ¿ya? Entonces, cuando yo me encuentro frente a esto de que es la homeostenosis, perdí la reserva funcional, ya no puedo responder a los estresores, ingreso al concepto entonces de la fragilidad, que puede ser un concepto que lo podemos hablar como una fragilidad física, fisiológica o también cognitiva, que bueno, esto lo va a profundizar obviamente Javier en lo que son los trastornos neurocognitivos, pero finalmente la fragilidad en sí desemboca en esto. Perdimos el equilibrio y ya no podemos responder como antes. Ahora, así como cuando uno habla de delirium en otras charlas, obviamente, uno trata también de decir, ok, esto no es solamente algo que yo veo, no es algo que yo solamente traduzco, sino que algo que también tiene un fundamento, ¿ya? Desde el punto de vista fisiopatológico, que es tremendamente importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de fragilidad, la fragilidad tiene una fisiopatología, ¿ya? Nosotros entonces nos vemos enfrentados frente a un paciente que quizás está sufriendo de sarcopenia, que no tiene que ver solo con pérdida de masa muscular, sino que también de la fuerza, de la funcionalidad de este músculo. Y podemos entrar al ciclo, que aquí lo tenemos en círculo, que es el ciclo de la fragilidad de Friedman, ¿ya? Una parte de las teorías. Y fíjense bien cómo la sarcopenia puede aumentar las tasas metabólicas en reposo, puede producir pérdidas de fuerza, puede producir alteraciones, obviamente, en el flujo de oxígeno y con eso terminar en alteraciones de velocidad de marcha y otros, de alguna forma, fenotipos que nosotros vamos a evaluar para hablar de fragilidad. Pero por otro lado, ya del término más purista, así como yo les dije, uno habla de delirium y no es solamente comportamiento, y uno trata de alguna forma resaltar que esto no es solamente comportamiento, el delirium. Bueno, acá no es solamente camina más despacio, ha bajado de peso el paciente, ya no tiene la fuerza de antes, no, sino que tenemos un trasfondo, hay una alteración y una pérdida de equilibrio de todo lo que es lo inflamatorio y lo antiinflamatorio, hay un ambiente de estrés oxidativo permanente, hay grasa intramuscular, ¿sí? Y hay alteraciones disfuncionales de endotelio, entre otras cosas, así como el aumento del cortisol en algunos pacientes. O sea, tiene un fundamento fisiopatológico sustentado en cambios hormonales, neuromusculares, enfermedades inflamatorias crónicas, entre otras cosas. Y finalmente, abajo de nuestra presentación, de la diapositiva, caemos en esta fragilidad. O sea, van a desembocar estados de aterosclerosis, de inmunosenescencia, estados de deterioro cognitivo o pacientes con depresión. Va a desembocar también, o va a ser el resultado final de estas reservas funcionales disminuidas, y va a también ser el resultado final de este estresor al cual nosotros ya no podemos responder, ¿ya? Entonces hay una fisiopatología detrás del concepto de la fragilidad, y esta fisiopatología obviamente va a ser el enlace con las distintas patologías ante las cuales yo me preocupo y digo, ok, tengo que intervenir de alguna forma.
Ahora, ¿por qué para nosotros es tan relevante? Ya me había adelantado un poco esta diapositiva cuando hablé de fragilidad, pero para nosotros es relevante porque tiene su fisiopatología, pero además tiene su desenlace. Como les mencioné, mayor número de enfermedades, los pacientes frágiles están más expuestos, tienen mayor carga de morbilidad, tienen mayor polifarmacia. Y como se ve en este estudio, en esta gráfica, que es una gráfica resumida del libro de Avisanda, del estudio Fradea, bueno, la hipertensión arterial, fíjense bien, no solamente en la prevalencia, sino que en el porcentaje de pacientes frágiles es muchísimo mayor, ¿ya? Entonces, por eso nosotros queríamos hablar de hipertensión y fragilidad. Ahora, ¿cómo la diagnosticamos, doctora? Porque no tenemos tanto tiempo. Tenemos 15 minutos de consulta, o quizás máximo 30 en algunas situaciones, pero dejémoslo en promedio 20. Entonces, ¿cómo yo hago para poder diagnosticar la fragilidad y poder beneficiar al paciente? Que obviamente es el rol de todos nosotros cuando atendemos a un paciente mayor o cualquier tipo de paciente. Bueno, tenemos distintas escalas o fenotipos que nos permiten diagnosticar la fragilidad. Uno es el fenotipo de fragilidad de Linda-Fried, pero ante el cual ustedes, como lo están viendo, necesitarían un buen tiempo, no solamente por la entrevista, porque uno puede decir, ok, la pérdida de peso la podemos calcular, pero tengo el tiempo suficiente para poder ver, por ejemplo, cuántos son los niveles de kilocalorías que pierde el paciente o consume, cuál es realmente su velocidad de marcha. Tengo tiempo yo para hacer una velocidad de marcha. Tenemos todos en nuestra consulta un dinamómetro digital, por más sencillo que parezca. Es difícil, ¿ya? Pero es una de las escalas que se utilizan sobre todo en los estudios para uno decir este paciente es frágil o no es frágil. De acuerdo a esto, de los distintos componentes, baja de peso, fatigabilidad, bajo gasto cardíaco, disminución de su velocidad de marcha o la debilidad muscular misma con la fuerza presora, uno puede definir si los pacientes son frágiles, según la puntuación, son prefrágiles o son pacientes que no son frágiles, ¿ya? Y a nosotros a eso les llamamos robustos o fit, ¿ya? Cuando el geriatra habla de robusto o fit, ok, este paciente vamos bien, ¿ya? Ahora, en el estadio de prefrágil es lo ideal que nosotros pudiésemos, obviamente, el poder diagnosticarlos a tiempo, o sea, ir a buscar, detectar, diagnosticar e intervenir, así como hablan en la urgencia, ¿ya? Porque hay mayores posibilidades de poder reversar este término, y eso también es importante decirlo. La fragilidad no es un diagnóstico que no podamos cambiar, ¿sí? Es algo cíclico, tiene un carácter, y también tiene cierto grado de flexibilidad ante el cual, si hago una intervención temprana, existe la posibilidad de que podamos rescatar al paciente. No a todos, la verdad es que no a todos, pero sí al que podamos intervenir a tiempo, ¿ya? Tenemos otro tipo de escala, que es la escala de Frail, que es un autorreporte por parte del paciente de algunas condiciones físicas con las cuales nosotros podemos de alguna forma traducir si el paciente tiene o no la condición de fragilidad o no. O sea, el paciente nos cuenta y con eso, con lo que nos dice el paciente, nosotros analizamos a través de esta escala y decimos, ok, este paciente, de nuevo, es un paciente robusto, prefrágil o frágil. Hace 2 o 3 años atrás, cuando empezó la pandemia, esta escala ya existía hace tiempo, ¿eh? Pero un grupo de geriatras de la Sociedad de Geriatría de Chile pasó esta escala obviamente al español, y como una forma de aportar a los distintos servicios de urgencia, a las UCI, pacientes hospitalizados, acá la doctora Trigal Mora, Paola de la Fuente, entre otras personas, bueno, pasaron a esta escala, que es la escala de fragilidad clínica, una escala que visualmente es mucho más amigable y con la cual ustedes pueden introducirse en lo que es la fragilidad y de alguna forma diagnosticarla más rápido, ¿ya? Entonces, si alguno de ustedes quiere introducirse en la fragilidad y decir, ok, doctora, ya, tengo un paciente de 80 años, lo acabo de diagnosticar de hipertensión y quiero profundizar un poco más en esto, o quiero dejar escrito si el paciente es frágil o no, o prefrágil para intervenirlo luego. Esta es una escala tremendamente amigable y que ha tenido, de alguna forma, se está validando en nuestro país, y que por otro lado tiene asociación, obviamente, frente al que yo lo diagnostique y pueda llegar a puerto en lo que es el tratamiento. O sea, es válida, ¿sí? Tiene fundamentación científica, así que yo los insto a que si quieren buscar algo que sea rápido, fácil, amigable, ¿sí? Ya a la vista, obviamente,
no solamente ustedes como médicos, sino que en realidad el equipo interdisciplinario quiere ocuparla, esta es una escala que los puede acercar más rápido al diagnóstico de fragilidad. Y ojo, puntaje número 4, cuando dice vulnerable, sería como este estado de prefragilidad, que es el estado en que yo quiero, de alguna forma, sí o sí rescatar a mi paciente mayor y poder ayudarlo. Ahora, ¿por qué hablamos de hipertensión en la persona mayor? Yo sé que es casi de perogrullo, pero hay que decirlo, porque estamos obviamente en esta presentación. Bueno, porque el porcentaje de pacientes mayores con hipertensión arterial es tremendamente alto, ¿ya? Esta es una de las últimas encuestas nacionales de salud, que si bien es cierto es sospecha, como lo dice acá, es una sospecha porque tiene una población un poco más disminuida, pero fíjense bien que alcanza igual los valores que uno esperaría encontrar quizá en otros estudios internacionales. Tenemos una elevada tasa de pacientes mayores que después de los 65 años desarrollan la hipertensión arterial, entonces por lo mismo es una enfermedad que para nosotros es tema, sí o sí es tema y nos acompaña en el desarrollo de nuestra profesión. Ahora, yo espero que todos los pacientes mayores desarrollen hipertensión, no. Ya es súper importante que lo tengamos en consideración. La hipertensión arterial, si bien es cierto tiene una alta prevalencia o una sospecha de alta prevalencia, es un factor de riesgo que yo puedo modificar. Y la idea obviamente es que si yo lo puedo modificar, desde el momento cero en que yo esté con mi paciente mayor de 60 años o más, que quizás empieza a tener estos controles porque ya se está preocupando por su salud nuevamente, bueno, veo todo lo que son los factores de riesgo cardiovasculares y trato de ayudarlo porque quiero ir en contra de este envejecimiento normal o en contra de este declive que finalmente puede provocar daño. La hipertensión arterial sistólica, dentro de lo que es la hipertensión arterial, la sistólica es una de las más prevalentes en la hipertensión arterial primaria de los pacientes mayores, es lo que nos llama más la atención y tiene que ver también con todo lo que es la alteración del endotelio, la rigidez a nivel de las arterias, entre otras cosas, ¿ya? Y, por otro lado, se ve más en los pacientes mayores, pero además, el mal negocio que tenemos es que se ve más y además provoca mayor morbilidad y mortalidad. Entonces, es tema para nosotros. Ocurre en pacientes que son robustos, prefrágiles, se ve menos en los pacientes frágiles puros, digámoslo así, puros, o sea, que no tienen otras enfermedades previas. Pero si yo lo trato a tiempo, puedo, de alguna forma, evitar de que esto desarrolle también mayor riesgo cardiovascular. Hay que tener mucho ojo, porque cuando yo diagnostico a un paciente con hipertensión arterial, pero además el paciente tiene una historia de trastornos del ánimo o de la cognición, desde el punto de vista neurocognitivo, bueno, teniendo estos dos componentes, nosotros podemos ver cómo algunos pacientes dejan de tratarse y por lo mismo tienen peor pronóstico, ¿ya? Nos encontramos frente a pacientes que tienen depresiones a veces tan severas o sufren duelos, en algunos otros casos, o viven solos, ¿sí? Que los pacientes en realidad cuando tú le das los medicamentos, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero cuando tú les das los medicamentos, una de las primeras respuestas que ellos tienen es ¿por qué me están dando medicamentos? O no me gusta tomar tantas pastillas, es como eso a lo que te refieren. Entonces ellos mismos empiezan a autorregular sus terapias, ¿ya? Y dentro de esa autorregulación de terapias se ven expuestos obviamente a eventos que son más negativos, como pacientes que de un día a otro, en realidad no me quiero tomar más los antihipertensivos porque me dieron 3 o 4 pastillas distintas, así que no quiero tomar ninguna. Y bueno, a los 2 o 3 meses hacen accidentes vasculares que bueno, van a provocar no solamente el accidente vascular, sino que todo el quiebre hacia la mejoría de la funcionalidad o el estado de funcionalidad que yo quería mantener, ¿ya? Por otro lado, en personas que no son hipertensas, pero que son frágiles y con una edad avanzada, se ha visto que tienen niveles más bajos de presión y ahí tiene que ver con la fragilidad pura. O sea, no esta fragilidad que tiene un sustento cardiovascular previo, daño endotelial u otros antecedentes, sino que en la fragilidad pura se ha visto eso también. Entonces, la hipertensión arterial no es una condición inevitable, o sea, hay ciertas condiciones que yo puedo evitar a pesar de la carga de enfermedad o la carga familiar que trae el paciente. No es un fenómeno normal que yo relaciono con el envejecimiento, a pesar de que, desde el punto de vista del envejecimiento fisiológico, la presión sistólica tiende a subir. Y no es una condición inocua, o sea, el paciente mayor hipertenso es un paciente que está en riesgo, ¿ya? Ahora, factor de riesgo
para desarrollar esta enfermedad, la rigidez que ya se las mencioné, que está asociado a esta rigidez arterial al envejecimiento. Vuelvo a destacar la prevalencia, fíjense bien, hasta un 77% en mayores de 60 años. La hipertensión arterial descompensada, el paciente que no adhiere, o el seguimiento que no logramos hacer por la sobrecarga asistencial que podemos tener y que es tan real actualmente. La pandemia rompió muchos controles periódicos de nuestros pacientes a nivel de todos los niveles de atención y muchos pacientes mayores han dejado de tener un seguimiento y obviamente eso los descompensa. Fíjense bien, puede duplicar el riesgo de una enfermedad coronaria, ¿ya? Y bueno, si nosotros logramos un buen tratamiento, está más que comprobado, podemos disminuir el riesgo cardiovascular o cerebrovascular de nuestro paciente. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, que el diagnóstico sea por una técnica correcta. Ojalá tuviésemos en todos los centros quizá un equipo multidisciplinario que nos ayude a poder educar al paciente, porque en 15 minutos yo como médico no alcanzo a educar bien y tratar bien y examinar bien a mi paciente, pero diagnosticarlos con técnicas correctas. Hacer distintos tipos de pruebas, puedo hacer este automonitoreo que puede hacer el paciente, que uno les enseña en un cuadrito, usted vaya marcando, estas son las condiciones en que tiene que tomarse la presión, o puedo hacer el monitoreo continuo, ambulatorio, a través de los Holter, ¿sí? O yo mismo hacerle control en consulta, o la enfermera del equipo hacerle control en consultas para poder diagnosticarlo. Por otro lado, esta rigidez arterial uno la ve en el sistema. Uno trata de explicarle al paciente de que cuando, por ejemplo, tienen un infarto, uno le dice, esto no es solamente la arteria del corazón que está enferma, sino que lo más probable es que, ojo, hay que vigilar el riñón, hay que vigilar el cerebro, hay que vigilar las piernas, ¿sí? Porque la rigidez arterial es sistémica, ¿ya? Entonces, cuando yo tomo la presión, es importante, dentro de lo posible, vuelvo a decir, porque todas estas cosas hay que aterrizarlas siempre, pero ojalá tomar la presión en ambos brazos, porque pueden haber diferencias importantes. Y si yo diagnostiqué al paciente que tiene o no una hipertensión, pero en este caso usted tiene una hipertensión, así como lo hacemos con la diabetes, por ejemplo, tenemos que ir a buscar si hay ya un daño de órgano blanco establecido. Desde el punto de vista geriátrico, por ejemplo, sería ideal que si yo diagnostico esta hipertensión y es un paciente mayor y lo estoy evaluando y quizás tiene cierto grado de fragilidad, quizás una fragilidad cognitiva, uno podría decir, pero no es tan descabellado pensarlo, ¿ya? ¿Y por qué no es tan descabellado pensarlo, doctora? Porque claro, el envejecimiento normal que sufre este paciente a nivel cardiovascular hace, y esta es una revisión en la revista Nature, que tiene que ver con cómo responde el sistema a través de altas presiones. Y aquí hay una diferencia bien importante, letra A y B, fíjense bien, A joven, B paciente ya mayor, en que cuando esta arteria o este sistema cardiovascular se sometía al estresor de presiones altas, bueno, el paciente joven todavía podía mantener sus niveles de P-cromo 450 ok, sus contracciones miogénicas bien, el sistema inflamatorio lo más equilibrado posible, pero muestra muy destacadamente cómo cuando ya soy un paciente mayor, ya la respuesta del músculo liso a nivel de las paredes arteriales, las alteraciones miogénicas a través de las paredes arteriales, y ojo, abajo, en amarillo, la corteza cerebral, la activación de las microglias, de todo el sistema inflamatorio que empieza a desregularizarse hacia lo proinflamatorio, finalmente puede provocar daño. Entonces, en esta búsqueda de daño de órgano blanco no podemos olvidarnos no solo de lo habitual, sino que de lo cognitivo. ¿Por qué? Porque la hipertensión y el envejecimiento puede provocar lesiones microvasculares, ¿ya? Nuevamente el endotelio presente, las paredes de los vasos presentes, fíjense bien, los pericitos, y acá en lo que es la imagenología, pueden haber lesiones pequeñitas de microhemorragia, infartos lacunares que el paciente, uno se los encuentra, chuta, usted tiene infartos lacunares, ¿alguna vez tuvo un síntoma? No, doctor, no, doctora, es habitual que eso aparezca. O otro tipo de daños de leucoariosis o lesiones crónicas que se van acumulando a nivel cerebral. Entonces, finalmente, no solamente tenemos este daño acumulado, sino que hay un daño acumulado y una imposibilidad a través de esta otra alteración de microvasculatura que va a llevar a que el paciente pueda desarrollar incluso deterioro cognitivo. ¿Entiendes?
Desde el punto de vista ya de la evidencia, bueno, han habido en realidad muchos estudios y como les mencionó la doctora López, esto es solamente una invitación, ¿sí? Los cardiólogos acá son los más expertos en los estudios, pero acá hay algunos estudios, por ejemplo el GIVET, que uno de los que uno todavía nombra a veces, a pesar de que es del año 2015, pero es porque demuestra cosas. Por ejemplo, en este caso, un tratamiento hipertensivo puede ser beneficioso incluso si yo lo busco en pacientes de 80 años más o más con un alto riesgo cardiovascular. ¿Sí? Ellos tomaron una población añosa con distintas metas, obviamente, con criterios de exclusión, pero fíjense bien, inicialmente, ¿cuáles eran uno de los criterios de exclusión que tenían ellos? Era la demencia. Llama un poco la atención, pero es habitual a veces que pase, ¿sí? Sobre todo cuando uno arma un protocolo de investigación, la demencia es una de las cosas que más cuesta de alguna forma lidiar a veces con los comités de ética de cómo lo vamos a hacer para poder ingresarlo y poder seguir a estos pacientes, ¿sí? Ellos se fijaron obviamente en la presencia de stroke, fatal o no fatal, pero dentro de eso, sacando un subíndice de resultados para nuestros pacientes mayores, ellos dijeron, ok, si nosotros intervenimos a estos pacientes, reducimos la mortalidad, reducimos la morbilidad, la posibilidad de nuevos ictus, del infarto, y podría ser beneficioso igualmente tratar a nuestros pacientes. Ahora, una rama distinta, el GIVET, pero ya una rama del punto de vista cognitivo, que yo les menciono actualmente, nos menciona que no hubo diferencia entre que yo trate o no trate intensamente a un paciente en declinares cognitivos, pacientes con enfermedades de Alzheimer o demencias vasculares, y frente a eso nos hace esta invitación a decirnos, chuta, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en poder reducir el deterioro cognitivo en los pacientes hipertensos en tratamiento. Entonces lo más probable que nos dice, y aquí tiene que ver la teoría obviamente de la fragilidad cognitiva y todo lo que viene hacia atrás antes del diagnóstico, es que quizás el paciente ya tenía daño previamente. ¿Ya? Así como la diabetes, cuando uno diagnostica diabetes y empieza a buscar fondo de ojo inmediatamente, riñones, etcétera, porque ya hubo un daño acumulado, bueno, en la hipertensión exactamente lo mismo. Otro estudio que también se conversa mucho, que es el SPRINT, demostró que una reducción de la presión arterial sistólica en adultos mayores a 75 años con alto riesgo cardiovascular condujo a tasas más bajas de eventos cardiovasculares, ¿sí? Pero ojo, claro, muestra este beneficio, pero dentro de los subgrupos, después de análisis, sobre todo en pacientes mayores, nos dicen, chuta, pero aquí falta gente. Faltan los pacientes que están en los LEAM, los pacientes con insuficiencia cardíaca mayores, los pacientes diabéticos que son mayores. Y por otro lado, ¿qué pasó con los eventos adversos? Entonces nos dicen, ok, es importante hacer una intervención intensiva, pero ojo, podemos tener de alguna forma igualmente mayores eventos adversos, ¿ya? Ahora, siguen avanzando en la línea, nos dicen lo siguiente también dentro de las conclusiones, pero hablando ya de hipertensión, fragilidad. Bueno, la prevalencia de la hipertensión en personas frágiles se estima en un 72%. O sea, pacientes que ya tienen diagnóstico de fragilidad, un 72% de ellos son hipertensos. Pero al revés, la prevalencia de la fragilidad en pacientes hipertensos es de un 14%. ¿Ya? O sea, una persona que desarrolla fragilidad e hipertensión tiene un peor pronóstico en la calidad de vida, ¿ya? Pero dado esencialmente por la fragilidad. O sea, ojo con esto, la fragilidad. Consideración en nuestros pacientes mayores que los queremos tratar y que por favor sigan nuestros tratamientos. Bueno, desde el punto de vista farmacológico, la idea es iniciar siempre un tratamiento gradual, escalonado y progresivo para disminuir todo lo que son los eventos adversos de nuestros pacientes. Nos preocupa que el paciente se hipotense, que haga síncope, que se nos caiga, o sea, son muchas cosas las que nosotros de alguna forma visualizamos, ojo con esto, veamos qué hacemos con los pacientes con deterioro cognitivo, o hagamos la distinción, porque los estudios también lo mencionan, ¿ya? Hagamos la distinción si el paciente, además de ser hipertenso, frágil, tuvo un accidente vascular o tiene una enfermedad renal crónica, porque las metas cambian, pero esa meta tiene que equilibrarse obviamente con el pronóstico del paciente y su funcionalidad, red de apoyo, entre otras cosas, ¿ya? Y por otro lado, evitar la polifarmacia, así como las últimas guías europeas, tratemos de ocupar monodosis, o quizá un comprimido monodosis, que tenga una combinación en dosis baja de dos antihipertensivos, por ejemplo,
O sea, de alguna forma que nos ayuda a que el paciente siga el tratamiento, que es más fácil a esta paciente que me dice, no, doctora, yo no quiero tomar 3 pastillas, ¿ya? ¿Qué queremos como meta? Reducir siempre los efectos secundarios, ojo, los diuréticos, las alteraciones con la hiponatremia a veces cuando se nos pasa la dosis de los tiazídicos, o pacientes que se les está dando furosemida de forma permanente, quizás hay otras alternativas que los podamos ayudar. Elegir fármacos con el mejor perfil de seguridad para los pacientes mayores y obviamente siempre nivelarlo con el resto de las patologías que tengan, ¿ya? Y considerar todo, el todo del paciente sí o sí, nunca olvidarlo. Siempre reevaluando constantemente como tratante y obviamente en los casos mayores de complejidad o si ya tiene su tratante, ir trabajando en equipo incluso con los cardiólogos o los nefrólogos tratantes que están tratando la hipertensión, ¿ya? Como les dije, esto es un trabajo en equipo. Ahora, finalmente, desde el punto de vista de la evidencia, en realidad, ¿qué se ha demostrado en generalidad? La carga de enfermedad cardiovascular aumenta con la edad, eso ya se los mostré inicialmente, cuáles son de alguna forma las razones y los puntos de quiebre. Algunos autores describen mayor prevalencia del síndrome de la fragilidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Ojo con eso, la fragilidad puede predisponer a la enfermedad cardiovascular. Los pacientes con fragilidad tienen mayor carga de enfermedad cardiovascular sí o sí. Es una asociación que va muy de la mano y por eso se habla tanto en cardiogeriatría de la fragilidad actualmente. Si ustedes profundizan en estenosis aórtica, cuándo operar o no operar, hay escalas que están diferenciadas de fragilidad en este tipo de pacientes, por ejemplo. Bueno, lo mismo para hipertensión y lo mismo podemos mencionar en insuficiencia cardíaca. Ahora, factores de riesgo de fragilidad y enfermedades cardiovasculares, ¿son los mismos? La mayoría de las veces sí. Y eso tiene que ver con el componente fisiopatológico que les mencioné inicialmente. O sea, hipertensión, diabetes, obesidad abdominal, ¿sí? Son factores de riesgo compartidos que hacen recíproco este estado de fragilidad y enfermedad cardiovascular. Así que sí. Y la inflamación, que tiene que ver, que está dentro de la fisiopatología. Otra forma de buscar la evidencia, y de alguna forma va de la mano de la charla que hemos tenido, es eventos adversos, como puede ser una caída grave, digámoslo así, un paciente que se cae y hace una hemorragia cerebral porque se golpeó, o lamentablemente un paciente que se cayó y que se nos fracturó, dentro de las cosas graves que uno puede pensar. Reacciones adversas. O, por otro lado, esta pregunta que uno se hace, darle tantos antihipertensivos puede también dañar al paciente y provocar mayores caídas, me refiero a antihipertensivos en sí. O, por otro lado, hacerse esa pregunta de, bueno, ¿qué tan restrictivo puedo ser? Y de alguna forma, ¿qué puede pasar? Ya, y con eso también se planteó en este estudio, frente a ciertos valores de presiones sistólicas, valores de presiones diastólicas, y estos dos ítems, medicamento y fragilidad, ¿qué es lo que puede pasar? Y dentro de esto, sin lugar a dudas, lo que tuvo de alguna forma mayor evento adverso, que el paciente se nos pueda caer o tener de estas caídas graves, en realidad, que provoquen un daño en este paciente, bueno, fragilidad nuevamente sigue siendo uno de los número uno de alguna forma como causa de que nos puede ir mal en esto, y por otro lado lo que son el uso de tantos medicamentos antihipertensivos, ¿ya? Así que ojo con eso, porque eso entonces altera la adherencia o las reacciones adversas que puede tener el paciente, ¿sí? Desde el punto de vista de los valores de presiones sistólicas y diastólicas, no hubo algo tan marcado que yo les pudiera decir, ok, si las sistólicas están tanto, es muy altamente probable que se caiga. Sí, el estado de fragilidad nuevamente y lo que son el número de antihipertensivos que toma este paciente. Finalmente, una propuesta de las tantas que hay, así que ojo, uno puede tomarlo como no tomarlo, pero sí, lo interesante de esto es que sella el cómo iniciamos esta presentación. O sea, en estas tablas les mencionan de qué tan intensivo vamos a hacer en el tratamiento de la hipertensión de nuestro paciente. Y qué tan intensivo, fíjense bien, tiene que ver con mi funcionalidad, está totalmente preservada. Ojo, seamos intensivos, pero veamos si hay alteraciones como ortostatismo asociados, por ejemplo, al tratamiento. Por otro lado, ok, hay una leve disminución de la funcionalidad en este paciente, hay o no fragilidad en este paciente,
y de acuerdo si es una funcionalidad comprometida leve o moderada, bueno, qué tan restrictivos somos nuevamente y qué tipo de metas de presiones sistólicas nosotros nos vamos a poner y qué vamos a vigilar. Y finalmente, así como lo vimos inicialmente, funcionalidad, en este caso perdida, pacientes que no solamente está perdido, sino que tiene una baja expectativa de vida, que lo vemos cada vez más. Ok, vamos también viendo cuáles son las metas con este paciente. Entonces, finalmente, cuando uno habla de hipertensión y fragilidad, uno tiene también el desarrollo de la valoración geriátrica integral, de todo lo que tiene que ver con la funcionalidad también del paciente, la polifarmacia del paciente, el entorno cognitivo, y obviamente todo esto bajo la mano también de lo que es el envejecimiento normal que yo tengo que conocer, y este quiebre de, lamentablemente, hacia los estresores, que es la fragilidad, ante lo cual uno decide cómo vamos a tratar al paciente, y obviamente siempre reevaluando y haciendo esta balanza que uno le trata de decir tanto a los pacientes como a los familiares, que este riesgo versus beneficio de ser tan intensivo o no en el tratamiento, o de ir a buscar más cosas. Bueno, esa ha sido la presentación mía, al menos del día de hoy.